¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Muchas gracias por acompañarnos en este ya juevesito ya a punto de ya ese fin de semana, ya lo estamos acariciando, ya lo estamos ahora sí agarrando. Entonces, gracias por acompañarnos en esta casi ya semana. Si me estás escuchando por la mañana, que tengas un excelente día. Si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me escuchas por la noche, que tu día haya sido un día lleno de bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como y a ti, cómo te habla Dios. Si esto les gusta, si esto les agrada, por favor, síganos en las redes. De verdad se hace con todo el corazón. Entonces, pues vamos a comenzar con ese bonito resumen que veíamos ayer en números 31. Ayer tocaba números 31. Perdón, ¿qué veíamos en números 31? Bueno, veíamos cómo Dios ordena esta guerra, ¿no? O les dice que avancen contra los madianitas. Esto que les dice Dios ayer, que avancen contra los madianitas, no solo era el hecho de obtener esta nueva tierra, de obtener la tierra, de quitar enemigos para llegar a la tierra prometida, sino que también era parte de arrancar de raíz lo que hicieron que cometieran el pecado que habían hecho, ¿no? Recordemos que con los madianitas o con las madianitas habían hecho este ritual a Baal peor, que era un ritual sexual, que era un ritual para la abundancia de comida, que era un ritual para este tema de la... Ay, se me fue el nombre, pero era un ritual sexual y que estaba hecho justo para eso, ¿no? Para la abundancia y para para procrear, básicamente. Entonces, aquí es donde vemos cómo al final Dios dice, este pueblo fue lo que hizo caer. Entonces, si al final vamos a ir por esta tierra, bueno, pues ordena que se elimine este pueblo para ir por eso. Entonces, ¿qué nos deja aquí como primero? Bueno, necesitamos arrancar de raíz todo aquello que nos daña, todo aquello que nos lastima, todo aquello que nos hace estar lejos de Dios. Tenemos que arrancarlo de raíz y completo. No es, ay, bueno, pero nada más tantito. Ay, no, bueno, pero sí, pero a la mitad. No, no, no. Tiene que ser completo. ¿Y por qué decimos que cada que nos aleja algo de Dios tenemos que solucionarlo de forma completa o de raíz? Y lo vemos aquí, porque al final Moisés dice lo que dice Dios, que hagan la guerra. Y entonces van y hacen la guerra, pero no nada mensos estos israelitas, nada perdidos, porque sabían que se sabían el Kama Sutra madianita. Entonces estos cabrones no mataron a las mujeres, no las desvivieron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las regresan a las mujeres junto con el botín y Moisés se enoja. Moisés dice, ¿pero por qué? Porque obviamente quienes habían hecho que pecaran, y bueno, quienes habían hecho entre comillas, porque recordemos, y siempre lo he dicho, al final del camino no es que te hagan pecar o no te hagan pecar, uno decide en qué peca, por más que te digan, lo hablábamos de Adán y Eva, ¿no? Que dicen, no, es que la mujer fue quien hizo que comiera la manzana y pues porque era mandil y la comió. O sea, no. Si bien él decidió, se la ofrecen, quieren hacer que caiga en el pecado, él pudo decir, no, yo no quiero. Igual los madianitas pudieron llegar las mujeres y decirle, oye, pues aquí hay rituales de esto y esto para que caigan en el pecado, y ellos pueden decir, no, yo no quiero. O sea, al final la decisión de caer en el pecado es de uno. Tenemos que tener la suficiente capacidad de decir, no, ahora que tenemos que alejarnos de esa gente que nos haga daño. Claro, dime con quién andas y te diré quién eres. Que el estar con ese tipo de gente te mete a ese tipo de situaciones, ya sea para bien o para mal. Entonces sí tenemos que alejarnos. Es decir, sí puedes tener una cierta influencia para hacer cosas malas. En este caso era el ritual a Baal peor, pero no quiere decir que sea culpa de ellos. Es decir, a donde voy es que es una línea muy delgada entre que fue su culpa, entre que es culpa de ellos y es la influencia. Entonces sabemos que sí estamos influenciados o que sí podemos influenciarnos por aquello que nos aleje de Dios, pero es decisión 100% nuestra el hecho de hacerlo y de tomar esas decisiones. Entonces allí ordena que se desvivan a las mujeres, a los niños, pero a todas las mujeres vírgenes ordena que las dejen con vida. ¿Pero por qué? Porque sabemos que ellas no habían cometido este pecado.
porque eran pecados sexuales que hacían a Baal peor. Entonces, si las mujeres eran vírgenes, pues no habían cometido este pecado. Entonces, por eso las deja libres. Recordemos que cuida a las mujeres, que si bien sí es un libro patriarcal, sí es un libro en esta sociedad machista, al final se ha visto capítulo con capítulo cómo Dios cuida a las mujeres. Entonces, veíamos juicio divino ayer, ¿no? Que Dios ejecuta el juicio con justicia con Madián por inducir al pecado, idolatría y corrupción y para obtener las tierras. Vemos también la responsabilidad colectiva, es decir, la influencia corrupta tiene consecuencias graves, ¿no? Y no porque solo uno pecara, sino que al final ese uno hacía pecar a los otros. Por eso Dios es rígido en estas leyes, ¿no? Y respetaba, recordemos, que se tenía que hacer el sabbat y quien no lo hacía era un pecado grave. ¿Por qué? Porque no quería que volvieran a caer en la esclavitud. Tenían estas leyes de sanidad y quien no lo hacía lo apedreaban. O sea, al final del camino recordemos que Dios lo que quería era darle a esta sociedad o darle la oportunidad a este pueblo hebreo, a estos extranjeros, a estas naciones, darles la oportunidad de ser un pueblo santo. ¿Cómo les da? Pues dándolos estas leyes, que al final ellos deciden no hacerlo, que al final ellos deciden no seguirlo. Bueno, pues esa es otra historia, como diría la nana Goya, esa es otra historia, ¿no? Vemos también que Israel debe mantenerse alejado o separado de las prácticas paganas porque al final era muy fácil que cayera. Ya lo veíamos que querían hacerle bueno, le hicieron a Baal peor, le hicieron el becerro de oro. Vemos cómo estos muchachos a la primera de cambios dejaban a Dios y se iban con otro, ¿no? Estos cabrones se vendían al mejor postor, los israelitas. Entonces, por eso Dios quería que no cayeran en prácticas paganas y por eso Dios quería que se alejaran por completo. También veíamos ayer la obediencia parcial y total, ¿no? Donde los soldados no obedecen lo que había dicho Dios, no obedecen que dijo que tenían que acabar con el pueblo y entonces dejan nada mensos a las mujeres vivas para que siguieran haciendo sus rituales, ¿no? O sea, nada mensos estos muchachos y eso es lo que provoca la ira de Moisés, ¿no? Porque nuevamente, ¿y por qué la ira de Moisés? Moisés ya no iba a entrar. Recordemos que Moisés ya no iba a entrar a la tierra prometida por el error que había hecho de tocar 2 veces la piedra. Moisés ya no iba a entrar, cabrón. Y entonces, a pesar de todas las veces que intercedió Moisés por todos, Moisés ya perdió a su hermano, perdió a sus sobrinos. O sea, Moisés ha estado todo el tiempo pagando los castigos de estos cabrones y al final estos le pagan con maneras de que lo querían derrocar, de que querían cambiar de líder, diciéndole que por qué los había sacado, o sea, Moisés la ha pasado mal a lo largo de todo este camino. Si bien tiene la bendición de estar con Dios, no quiere decir que estando con Dios no vas a tener malos momentos. Moisés había tenido malos momentos y creo que el peor era, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y aún así, manda una orden a los soldados y estos cabrones llegan y hacen lo que quieren y salvan a las mujeres nada mensos para seguir practicando el Kama Sutra, Madianita, cabrón. Y entonces, pues obviamente Moisés se enoja y aquí es donde dice que tienen que terminar con la vida de las mujeres, ¿no? Y por último, pues vemos que todo lo que tenga que ver, se vuelven a tocar las leyes de sanidad, todo aquello que haya estado en contacto con muerte tenía que ser lavado, tenía que ser purificado, porque eran reglas de sanidad para poder entrar al pueblo, es decir, no queríamos contaminar al pueblo por alguna enfermedad, porque no existían medicinas en ese entonces. Entonces, ahí es donde vamos, hasta ahí nos quedamos en el resumen, ¿no? Ahí vamos con el bonito resumen del día de ayer y vamos a números 32, Rubén y Gad. Se establecen al oriente del Jordán. Vamos a ver qué pasa hoy en números 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra o vosotros os quedaréis ahí?
¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando les envié desde Cades Barnea para que viese la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había mandado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hijo de Nun, y que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Perdón. Entonces, lo acabo de decir ahorita. En el capítulo de ayer vemos como les dice, cabrón, maten a las, desvivan a las mujeres, porque, bueno, mujeres y hombres, ¿no? O sea, en realidad era acabar con ese pecado, arrancar de raíz el pecado. Entonces dice, acaben con las mujeres y hombres, y estos muchachos salvan a las mujeres, nada perdidos. Entonces Moisés nuevamente se enoja. ¿Y qué vemos el día de hoy? Van para la tierra prometida, tienen que entrar a pelear para poder entrar a la tierra prometida, y entonces viene el sí. Pero ¿qué crees? Que esta tierra está re buena. Esta tierra está re buena para el ganado. ¿Tiene historia? Sí, estas tribus eran de las que más ganado tenían, dentro de Israel, de este pueblo israelita. Entonces, obviamente hace sentido que hayan pedido estar ahí o que hayan pedido quedarse, ¿no? Pero bueno, al final al final Moisés se molesta porque ya Moisés ya estaba a punto así de ya liberarse, ¿no? O sea, yo lo veo desde esta forma, donde ya la piedra la toca por 2 veces cuando les va a dar agua, ya por de desesperación. No la tenía que tocar, le tenía que hablar, pero ya estaba harto Moisés, ya estaba cansado, no de Dios, estaba cansado ya del pueblo, de lidiar con este pueblo. Capítulos también antes había dicho que si ni eran sus hijos, que ni eran sus amigos, que él ni los conocía, cabrón, y que de todas formas tenía que lidiar con ellos. Entonces Moisés ya estaba harto, ya estaba cansado de esta situación, y entonces nuevamente vuelven a fallar. Y hoy le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que nosotros, si encontramos bondad, pues decidimos mejor no entrar, ¿no? Entonces, ayúdame, cabrón. Ayúdame, pues, sí, para que me den estas tierritas. Habla con Dios para que me den estas tierritas, cabrón. Moisés, porque casi yo me imagino que si fuera un director y hubiera estado en su escritorio, no mames, azota un escritorio y le avienta los papeles, ¿no? O sea, a ver, cabrón, y se lo dice: pasamos 40 años en el desierto por culpa de tus padres, por haber ido en contra de Dios, por haber subido al cerro y haber dicho que la tierra no era buena, ¿no? Entonces, mentiras al final. Entonces Dios hizo que esa generación no entrara, y entonces es donde dices, oye, güey, otra vez, otros 40 años, cabrón. ¿Es neto? O sea, ya, no digas malas, Mary Jane. O sea, ya Moisés ya estaba cansado, cabrón. 40 años en el desierto, y todavía llegan estos muchachos y dicen, no, pero es que dame esta tierra. Entonces Moisés se enoja porque no quieren entrar, porque al final era lo que Dios había mandado, ¿no? O sea, no estaba lejos de lo que Dios. Pero, entonces, ahí es donde dice que si van a volver a hacer todo, que Dios los va a volver, a desaparecer. Sigamos con la historia, porque esto no queda ahí. Versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que lo metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán aquí en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados
el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado su boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Gad. Y tus siervos, armados para la guerra, todos pasarán de delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. No, si esto les digo que los israelitas de tontos no tienen un pelo, cabrón, un pelo, son listos, se van con el mejor postor, se venden ante el mejor, les interesa la lana, les interesan las viejas, entonces, y son los judíos de hoy entonces, cabrón, entonces, nada mensos cuando Moisés les dice: oye, cabrón, ¿están seguros de lo que van a hacer? Recordemos lo que pasó hace algunos ayeres con sus papás, entonces, ¿están seguros? Y ahí es donde dicen: espérame, mi Moy, espérame, ya lo pensé bien, cabrón, y tienes, ya me acordé, mira, nomás dame chance de hacerle aquí a mi gente unas bonitas fortificaciones, unas bonitas casas, hacerle unas establos a mi ganado, y entonces voy a la guerra, yo voy contigo, y hasta que no acabemos con el último, no me regreso a mi pueblo, cabrón. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, solo dame chance de salvar a mis niños, de salvar a mis niños, a mi ganado, y yo voy con ustedes, cabrón. Entonces ya dicen: muy bueno, siendo así, me parece mejor. O sea, si vamos a hablar ya desde ese punto de vista, ya me parece mejor. Si nos vas a... O sea, digamos, no te estás rajando a la guerra, no te estás rajando como tu papá, que tuvieron miedo porque vieron... Recordemos que cuando suben estos al monte y les dice Dios: vean si la tierra es buena, ven a una de las tribus más grandes, ¿no? Y decían que eran gigantes, y les dio miedo porque eran bubulubus, y entonces se echaron para atrás, dijeron: no vayan, trataron de convencer al pueblo, y Dios dijo: van porque van, cabrón. Y ahí fue donde no entran 40. Y entonces, ahora dice: no, nosotros íbamos a entrar. Nosotros no somos esos bubulubus de nuestros antepasados. Nosotros entramos, te vamos a acompañar a la guerra, vamos a pelear. Y cuando la ganemos, cuando ustedes hayan tomado posesión, cuando ya estén en manos de Jehová todos, entonces nos regresaremos al Jordán. Estamos. ¿Y qué veíamos en el capítulo de los votos? Lo que se dice con la boca se sostiene con la canasta de los huevos, cabrón. Te doy la mano, hacemos pacto, porque para Dios era importantísima la palabra. Y para Dios es importantísima. Por eso te dice: ten cuidado con el voto que vas a hacer a Dios. Ten cuidado con la promesa que le vas a hacer a Dios, porque la promesa de Dios es ley, cabrón. Y esa no se puede romper, y esa no es negociable, güey. Entonces, aquí ya le vuelven a dar su palabra a Moisés, que es la palabra también para Dios. Entonces ya está marcado que estos güeyes lo van a seguir, pero, alerta, spoiler, más adelante vemos cómo todo tiene una consecuencia, cabrón. Todo tiene una consecuencia en esta vida, todas nuestras decisiones. Vemos lo importante de que Dios no te obliga, cabrón, ¿no? Porque muchos dicen: es que Dios me obliga, es que Dios que... Espérenme, déjenme, la doy a los del Spotify. Cachetadones, cabrón. Dios no te obliga a nada. Dios te da la libre decisión. Es decir, Dios les dice: esta es la tierra prometida, esto es donde van a estar seguros, esto es donde van a estar conmigo. Ustedes deciden si quieren o no quieren entrar. Ellos dicen: no quiero entrar, ok, no entres, pero no se vale que yo te he traído desde lejos hasta acá, pues por lo menos ayuda a tu pueblo, no lo abandones, cabrón. Tu pueblo te necesita, tu pueblo ha estado contigo, no lo abandones. Una vez que ellos, que el bien común para el que yo los saqué del Éxodo y que todos estuvieron, yo los saqué de Egipto en el Éxodo y que todos estuvieron de acuerdo en llegar hasta aquí conmigo, entonces no se vale que lo abandones, cabrón. No se vale que lo abandones, no se vale que hoy lo dejes a tu pueblo. Y entonces les dice: acompáñenme. Pero vamos a ver más adelante que tiene también sus consejos. O sea, Dios le dice: tú haz lo que quieras, cabrón. Tú haz lo que quieras. Sí me tienes que acompañar, sí le tienes que dar, pero al final la decisión de no entrar al pueblo es tuya, cabrón. Y más adelante vamos a ver qué pasa con estos que no entraron.
que a lo mejor les convenía más estar juntos, ¿no? No quiero yo hacerles el spoiler, pero en libros más adelantes, en Reyes y parte de Crónicas, vamos a ver qué pasó con este pueblo cuando se separaron, porque no todo es vida y dulzura, pero no es un castigo de Dios, no es porque todos dicen, es que Dios los castigó porque se alejaron. No, señores, Dios no los castigó, es una consecuencia de sus actos. Ellos decidieron alejarse, entonces Dios dice, bueno, date, mijo, ¿quieres estar allá? Vas para allá. Seguimos. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de los tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armaos todos para la guerra delante de Jehová, y luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hija de José, el reino de Sehón, rey del amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades de país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Jován, Bet Nimra, Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Elale, Kiritaram, Nebo, Baal Meón, Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y tomaron y echaron al amorreo que estaba ahí. Y Moisés dio a Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y las puso por nombre Jabot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y llamó Noba conforme a su nombre. Ahí llegamos al final del capítulo de Números 32. Entonces vemos cómo al final la promesa para Dios se tiene que cumplir, es decir, y además va y hace pacto con el sacerdote, ¿no? Con este Eleazar, y le dice, a ver, cabrón, si estos güeyes pasan el Jordán y se arman acá los trancazos, entonces les vas a dar la tierra del Jordán de heredad. Esa va a ser su heredad. Entonces la palabra, están haciendo este contrato, que sabemos que era lo que existía en este entonces, están haciendo este contrato con el sacerdote, con la figura principal que tenían en esa sociedad. Recordemos que no había un rey, no había un líder político, en realidad el líder era Moisés y era guiado por Dios. Entonces van y con Eleazar, que es el sacerdote, cierran el pacto de varones y le dicen, si estos cabezas entran, hacen batalla, esto será para ustedes. Entonces, pues vemos cómo se hace esta repartición, ¿no? Al final se les da a cada uno de los que no querían entrar. También se le da a los hijos de Manaquir, ¿no? El cual expulsó a los amorreos. Y bueno, se les da toda esta zona conquistada antes de cruzar hacia el Jordán. Al final, Dios lo permite porque la tierra prometida ideal pues estaba delimitada por el Jordán, ¿no? Es decir, todo el Jordán era para esta tribu, ¿no? Entonces por eso permite que se queden con ellos, pero bajo una premisa: tienen que seguir siendo un mismo pueblo, tienen que seguir unidos, tienen que ser hermanos para la guerra. O sea, no pueden quedarse separados. Esa es la premisa de Dios. Es decir, sí nos vamos a separar, digamos, en tierras, ¿no? Pero tenemos que ir como un solo pueblo, como un solo frente, como mi pueblo elegido. Tenemos que ir hacia Dios. Esa es nuestra realidad. O sea, no podemos quitarnos de eso, no podemos salirnos de eso. Tenemos que ir de un frente común, siendo todos juntos y decir, vamos todos de camino a Dios. Entonces, es importante tener esta comunidad, una vez que arrancas el pecado, es juntarte con esta gente que es tu pueblo. Reconoce, no puedes hacerle promesas a la ligera a Dios. Y siempre que estés con Dios, o sea, siempre que esté Dios contigo, no puedes abandonarlo, ¿no? Es importante eso. Dios no abandona a su pueblo. Dios no está lejos de su pueblo. Dios va con su pueblo. Dios está con su pueblo. Eso es importante. O sea, al final del camino ellos deciden alejarse, pero Dios le da la decisión a ellos. Si tú decides que eso se haga, pues adelante.
adelante, aquí no vamos a discutir ese tema, o sea, vas que chutas, pero las consecuencias las vas a tener que pagar de esta decisión de separarnos en nivel territorio, no así a nivel sociedad, pero sí te estás decidiendo separar. Entonces, como decía, más adelante vamos a ver. ¿Qué vimos en este capítulo? Bueno, pues vimos priorizar lo que conviene al pueblo, ¿no? Eligieron elige Dios, o les pide Dios lo mejor para el pueblo, que es vayan todos juntos, vayan a la batalla para poder obtener la tierra prometida. Pero también vemos cómo estos muchachos que deciden quedarse, pues priorizan lo que se veía mejor, ¿no? En lugar de lo que Dios les había prometido. Dios les había prometido una tierra de leche y miel. O sea, si la leche de tierra y miel era tan fructífera, iba a ser más que la del río Jordán. Dios les está diciendo, o sea, claro, no es que Dios te presente, no es que el diablo te presente, es que la propia vida te presenta situaciones que pueden parecer mejores a lo que Dios te prometió, ¿no? O sea, te presenta estas situaciones que pueden ser mejores a las que Dios te prometió, ¿no? Aquí van a entrar a la tierra prometida de leche y miel. ¿Y qué la vida qué te da? Pues la vida les da esta tierra donde había abundancia para sus ovejas y todo, y ellos deciden quedarse. Pero ¿cuántas veces la vida no te da estas oportunidades y te pierdes en eso que es banal? Recordábamos la sopa de los hermanos que cambiaba su primogenitura por una sopa de lentejas. O sea, vemos cómo siempre nos dejamos ir por lo banal, por lo vacío, por el dinero, por lo que nos va a dar la felicidad momentánea, y podemos perdernos una recompensa mayor que es la que nos tenía Dios. Entonces ellos veían mejor esta tierra y deciden quedarse ahí, claro, ¿no? Pero se perdían de un privilegio mayor. Por eso a veces tenemos que estar abriendo los ojos y no deslumbrarnos, realmente tener esta comunicación con Dios, esta conexión con Dios para saber qué es lo que Él quiere para nosotros, qué realmente es lo que Él nos está diciendo que podemos tener, y entonces ya con eso tomar una decisión. Vemos también el riesgo del desánimo colectivo, es decir, cuando los 12 patriarcas suben a ver esta tierra prometida y bajan 10 diciendo que era pésima y 2 dicen que era muy buena, estos 10 empezaron a contaminar al pueblo, empezaron a hacer que el pueblo tuviera miedo, y entonces por eso se toma la decisión que no iban a entrar durante 40 años, hasta que no terminara esta generación. ¿Qué pasa? Pues tenían el mismo miedo Moisés. Dice, a ver, cabrón, otra vez puedes meterle el miedo a mi pueblo. A ver, ya veníamos con Dios, ya veníamos marchando, ya veníamos felices, ya habían hecho alabanza, cabrón, capítulos antes, ya veníamos contentos, habían hecho alabanza porque les dio guerra, habían hecho alabanza porque les dio agua, ya venían contentos, venían cantando, venían felices, y otra vez ustedes, cabrones, vienen a hacer su chingadera. Obviamente, esto tenía miedo Moisés porque podía afectar la fe del pueblo, cabrón. Entonces les dice, no, por favor, ya no. Le dice, no, tranquilo, a ver, sí vamos a ir, vamos a estar, simplemente creemos que esta tierra es buena para nuestro ganado. También vemos que esto no se trata en la sociedad, no se trata en la sociedad de la vida, ¿no? No se trata solo de pensar en sí mismo, sino lo que es el bien para todos. Si dejamos de pensar única y exclusivamente en lo que es bien para mí y dejamos de lado lo que es bien para el prójimo, al final daña esta comunidad, ¿no? Porque muchas veces también tenemos que fijarnos si alguna de nuestras acciones va a dañar a nuestro prójimo, de alguna forma, de alguna manera, y ver si la podemos hacer diferente. Hay veces en las que no se puede y bueno, se tendrán que tomar las acciones, pero tenemos también que dejar de pensar solo en nosotros mismos y empezar a ver que nuestras acciones ayuden de forma colectiva. Es cómo ayudamos. No solo que sea un bien para mí, sino que sea un bien colectivo. Cuando nosotros empecemos a pensar en el bien colectivo, de verdad que como sociedad, como seres humanos, este país va a tender, o este mundo va a tender a ser mejor. Pero cuando buscamos solo nuestro porvenir, solo nuestra prioridad, valiéndonos más de todo lo de alrededor, ahí es donde estamos jodidos, ¿no? Y hablo no solo de la sociedad, inclusive en la familia. ¿Cuántas veces no se toman decisiones solo porque a mí me trae un bien, olvidando si le estoy dañando a mis hijos, si estoy dañando a mi esposa, si estoy dañando a mis padres, si estoy dañando a mis hermanos? ¿Cuántas veces no tomamos decisiones en esta vida, ¿no? Viendo el bien propio. Pues como a mí no me hace daño, como a mí no me molesta, como a mí vale madre.
A mí no me molesta, a mí no me hace daño. Oye, pero güey, estás lastimando a tus hijos, estás lastimando a tu esposo. Me vale, porque yo estoy bien, porque yo estoy bien con mi mamá, porque yo estoy bien con mis hermanos. Oye, güey, es que estás lastimando a tus hijos, me vale, yo estoy bien con mis hermanos, con mis papás, con mis amigos los borrachos, ¿no? Oye, cabrón, es que estás lastimando a tu mamá, güey, estás lastimando a tu mamá o a tu papá, les estás... no sé, yo estoy bien con mi mujer y a mí lo demás me vale madre. No, o sea, al final tenemos que buscar ese bien común en la familia. Claro, tenemos que estar bien nosotros y buscar el bien común. No solo es nuestro bien, sino el bien común. Y bueno, tu pecado te alcanzará. Aquí vemos el principio teológico de consecuencias inevitables, ¿no? Al final ustedes están decidiendo eso. Ustedes quieren eso, pues adelante, aquí Dios no te va a decir que no. Vamos ya a las referencias antropológicas y científicas. ¿Qué dice la ciencia en este bonito números 32? Estudios arqueológicos muestran que las zonas al este del Jordán eran efectivamente aptas para el pastoreo. Arqueológicamente se han encontrado estos vestigios y que además hace sentido porque está cerca del río Jordán. Todo lo que está cerca de los ríos, bueno, pues la tierra es más fértil, hay mucho más vegetación. Obviamente hay abundancia de alimento y pueden comer los animales. Entonces, esto arqueológicamente y biológicamente está sustentado, hace sentido a lo que está escrito en la Biblia. Antropológicamente, grupos seminómadas tendían a establecerse en zonas fértiles antes de completar migraciones más riesgosas. Es decir, ya que veían una tierra buena, se quedaban, se preparaban, tomaban alimentos, se fortalecían y entonces vamos ahora sí a una migración más grande. Entonces, antropológicamente y arqueológicamente, lo que está escrito en números 32 hace sentido. Históricamente esto refleja tensiones internas en pueblos en transiciones nómadas y sedentarios. O sea, al final vemos cómo empiezan a fraccionarse, cómo a lo mejor hay gente que ya no quiere seguir, gente que ya no quiere caminar. Entonces, históricamente se dan estas rupturas o estas separaciones también en estas migraciones o en estos pueblos nómadas o seminómadas. Entonces, lo que está dicho en números 32 está sostenido arqueológicamente, antropológicamente e históricamente. Y esto no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Vamos a las reflexiones finales. ¿En qué áreas de tu vida estás eligiendo comodidad sobre el propósito? ¿Tus decisiones están afectando a otros positiva o negativamente? ¿Qué promesa o compromiso con Dios has estado postergando? Pues hemos ya llegado al final de su capítulo. Se despide de usted Cristian Castillo diciendo: es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. Síganos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube, Facebook, TikTok. En todos estamos como en Y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con Rodolfo Ramos y Eric Contreras. No estamos en vivo en TikTok, pero estamos solo para Spotify. Se despide de ustedes. Que tengan un excelente día. Adiós. Gracias a todos los de TikTok por acompañarnos, que estén muy bien.